Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, vamos a leer ahora las lecturas que leen en las juntas de té. Hoy, por ser domingo, las leyeron en el desayuno. Pero si estando en una junta de estas, pues no las escuchan en el desayuno, yo creo que menos. Y vamos a partir de una cosa, de que el no consumo no es la prueba de que estemos, no es lo que buscamos aquí. Eso se dará como consecuencia de lo que buscamos aquí. Lo que buscamos aquí es el cambio. Eso ya lo hemos visto en el capítulo Hay una solución y en muchas otras partes. También cuando les decimos que de este problema nadie sana o nadie controla su enfermedad siendo el mismo. Entonces vamos a leer dos cápsulas del Como lo ve Bill. Uno dice una nueva vida. Es el no consumo todo lo que habremos de esperar. Aquí ponen una palabra que lo que significa de nuestro cambio. No, el no consumo es el principio. Es más, ese no consumo lo empezamos a obtener desde antes de cambiar. Ahora, para que se sostenga ese no consumo, para que se sostenga la remisión del síntoma de nuestro problema de salud, nuestro cambio tiene que continuar. Conforme adelanta, encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida, la que no dio resultado. ¿Con qué se refiere eso? No con lo que vivimos, sino con el contacto y con la percepción que tuvimos de la vida. Eso es desechar la antigua vida. Lo que ya se vivió, eso no se desecha. Por una nueva vida, por una nueva forma de vivir la vida que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite. O sea, de nuevo, no quedar a merced, no podemos darnos el lujo de quedar a merced de las circunstancias ni tampoco de las actitudes de los demás. Dice, no obstante, la pena o la alegría, porque en la vida habrá pena y alegría. No obstante la enfermedad o la salud, aparte de ese problema de salud, podemos tener otros problemas de salud. Es más, salud, dentro de los términos que manejamos aquí, se define como paz, no como la falta de deterioro natural del cuerpo, o no como que no se vaya gastando esta maquinaria que por un tiempo es nuestro vehículo en el viaje que estamos recorriendo.
No obstante la enfermedad o la salud, o aún la muerte, una vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio, ¿no? El problema es el cambio, es realmente nuestro propósito, el cambio, un cambio gigantesco, un cambio revolucionario en nuestra actitud hacia la vida, en darnos cuenta cómo somos, quiénes somos en realidad, en destruir los egos, ¿no? En ponernos etiquetas que ni siquiera corresponden a la realidad. Cualquier etiqueta que nos pongamos es una identificación con algo que no somos, es un falso yo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, esto. Este es un ejemplo nada más, ¿no? De una etiqueta que me puedo poner yo. Yo puedo decir que soy judío mesiánico sin tener nada que ver con lo que significa eso. Eso es crearme otra falsa identidad, crearme otro falso yo. Entonces, aquí venimos a cambiar de una manera de deshacernos de todas esas identidades y darnos cuenta quiénes somos en realidad. Dice aquí, el cambio es la característica de todo crecimiento. Nosotros aquí por crecimiento vamos a buscar, vamos a entender el desarrollo, el irnos desarrollando. Y el más alto grado de desarrollo, el desarrollo transpersonal, va por el camino del crecimiento que llaman espiritual. Dice, de la intoxicación al no consumo, de la falsedad a la sinceridad, de la falsedad, de la incapacidad de mostrarme como soy, de mostrar, la palabra sinceridad, ya les dije que viene de sincera, es en las esculturas, cuando no le ponían algo para que deformara lo que realmente estaba ahí, de la falsedad a la sinceridad, de la imposibilidad de mostrarme, porque todavía me estoy identificando con la imagen que pretendo o que creo que los demás tienen de mí. Ese es el cambio de la falsedad a la sinceridad, del conflicto a la serenidad, ¿verdad? El conflicto es una cuestión emocional, aflicciones, sensaciones. A la serenidad ya hemos dicho que es la cooperación absoluta con lo inevitable. Y solo es algo que hay que es inevitable. Lo que está determinado que sea y no por nosotros. Dice, de la dependencia infantil a la responsabilidad adulta. De hacernos cargo de nosotros mismos. El que tengamos determinada edad cronológica no significa que ya podamos asumir una responsabilidad adulta, ¿no? El que tengamos tarjetas o chequeras o lo que sea, eso no quiere decir que podamos tener una responsabilidad, que podamos hacernos responsables de nuestro estado emocional, que no achaquemos a las circunstancias o a los demás nuestro estado emocional. Ser dueños de lo que está bajo nuestro control, de lo que debe estar bajo nuestro control. Dice, todo esto e infinitamente más representa un cambio hacia la superación. Dijimos superación, dijimos crecimiento, dijimos desarrollo. Estamos buscando seguir desarrollándonos, siempre seguir desarrollándonos, seguir creciendo, seguir superándonos. Tales cambios se logra por la práctica de principios sanos. Aquí necesitamos descartar los principios que vienen del condicionamiento, de todo lo que nosotros creíamos, de lo que traíamos en la mente, ¿no?
o ineficaces por otros buenos que funcionen. ¿Que funcionen en qué sentido? En que nos permitan estar bien. Es lo que buscamos un estado de bienestar. Dice, hasta algunos buenos principios vamos descubriendo la posibilidad de practicar nuestro trato con la vida de una mejor manera que nos hace ir estando cada vez mejor. Y si encontramos otros que todavía nos permiten estar mejor en nuestro contacto con la vida, pues cambiamos esos y vamos creciendo y mejorando. Luego dice, hasta algunos buenos principios pueden a veces ser reemplazados al descubrirse otros más buenos aún, ¿no? Esto acá en el argot que se utiliza aquí, se menciona con una frase, lo bueno es enemigo de lo mejor, ¿no? Siempre debemos buscar lo mejor en cuanto a nosotros, no lo mejor en el exterior, sino lo mejor en nuestro interior. Ser mejores nosotros. Luego dice, solamente hay alguien que no tiene necesidades de ese cambio, el que ya alcanzó la perfección y todo esto. Ese alguien no le ponemos nombre ni nada para que no se confundan. Él es el poseedor de la verdad absoluta. Entonces, ahora vamos a leer esto que dice aquí. En vez de ser supuestos perfeccionistas, aquí en nuestra comunidad práctica espiritual, estamos satisfechos con ir progresando, con ir mejorando. Lo esencial es ir creciendo, es ir mejorando. Lo esencial en determinado punto, en determinado momento, no es alcanzar ya la perfección, sino seguir y seguir mejorando y mejorando. Dice, nos damos cuenta que el perfeccionismo es solo resultado de un falso orgullo y un pretexto para no quedar mal. O sea que ese pretendido perfeccionismo tiene mucho que ver con la identificación que hacemos de nosotros mismos con la imagen que los demás tengan de nosotros. Acá en esta práctica estaremos dispuestos a cometer errores que son pasos en el aprendizaje y a tropezar siempre y cuando continuemos avanzando. No estamos tan interesados en lo que somos en un momento determinado, sino en nuestro cambio, ¿no? En ir siempre mejorando. No estamos interesados en la mejoría que ha alcanzado, en el crecimiento, en la superación que ha alcanzado en ese momento, sino que en esa mejoría, ese desarrollo, esa superación continúe. Eso es lo que estamos interesados. Dice, estamos en el camino, estamos interesados en el camino y no en la meta, no vamos a llegar. Seguiremos estando en el camino, en el cambio, sin alcanzar nunca un estado que ya no permita mejorar más. Seguiremos estando en el camino mientras vivamos, seguiremos tratando siempre de mejorar, ¿no? Siempre. Nunca nos vamos a dar satisfechos por lo que hayamos alcanzado. Ningún practicante de todo esto ha llegado nunca a ya no tener posibilidad de mejorar. Siempre hay la posibilidad de ir mejorando, de ir superándonos, pero no respecto a los parámetros que ustedes conocen, no respecto a los parámetros del mundo condicionado, sino respecto
a la verdadera superación, que es el vencerse a uno mismo, el estar de acuerdo con uno mismo, dice aquí. ¿Estoy yo progresando? Entonces mi pregunta con respecto a mi proceso de tratamiento para controlar mi enfermedad, ¿estoy constantemente cambiando y mejorando? Fíjese, en lo que vamos a leer hoy no vamos a hablar nada acerca del consumo. Pero todo lo que vamos a hablar hoy es lo que se requiere para tener la posibilidad de no consumir. Por ejemplo, lo que les leí ahorita, no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, la salud o la enfermedad o aún la muerte. Y acá nos dice, esto que nos dice aquí tiene un parecido con otra cláusula que hay acá, con otra lectura que hay acá, que es la número 6, que dice todo o nada. La aceptación de nuestra enfermedad, y aceptar nuestra enfermedad consiste en saber qué enfermedad tenemos. Muchos pasamos y decimos, y conforme avanza el tiempo lo vamos haciendo de distinta manera, me llamo tal y soy adicto, pero no tenemos conciencia de lo que eso significa, en este momento y en el transcurso del tiempo, puesto que es una enfermedad progresiva y terminal. No tenemos conciencia de cómo nos imposibilita y nos incapacita, ¿verdad? Y nos hace que no seamos útiles y que no aportemos a la vida, ¿verdad? Que es para lo que en realidad estamos aquí. Dice la aceptación y la confianza en que lo que ocurre es lo correcto, una confianza que sea superior a lo que determina mi pensamiento respecto a lo que ocurre o a lo que no ocurre, son capaces de producir un 100% de la posibilidad de no consumir. De hecho, generalmente lo logran, y eso debe ser así, pues de otro modo, si no logramos la posibilidad de no consumir, ¿verdad?, lo que para nosotros era lo que no podíamos, que era no consumir, porque esa es la impotencia de la que se habla, el no poder no consumir, ¿no? El adicto no consume porque quiera, consume porque no puede no consumir. Esos conceptos tienen que quedar muy claros, muy pocos los entienden, ni aunque los vayamos viviendo nos damos cuenta, hasta que llega algún momento en que te empiezas a dar cuenta de estas cosas. Pero a partir del momento en que introducimos estas actitudes en nuestros problemas emocionales, que son realmente la causa, nuestros problemas emocionales es la negación inconsciente a vivir determinadas emociones, encontramos que solo es posible obtener resultados relativos. Nadie puede, por ejemplo, librarse completamente del miedo, la ira, el orgullo. Por tanto, en esta vida no obtendremos una perfecta humildad ni amor, de modo que tendremos que conformarnos con relación a casi todos nuestros problemas, problemas de crecimiento, problemas de superación, problemas de mejoría, con un progreso gradual, muchas veces punteado por pesado retroceso. Nuestra antigua actitud de todo o nada tendrá que ser abandonada, ¿verdad? Hablábamos del perfeccionismo, que no era más que un pretexto para no hacer las cosas, que no era más que una identificación con la imagen que los demás quisiéramos de los que tuvieran de nosotros. Mira,
Entonces vamos a leer, a volver a relacionar estas cositas que les leí para que más o menos entiendan, ¿no? Porque esto es, yo estoy bien como estoy, nunca vamos a estar bien como estamos. El hecho de que estemos sin consumir no es lo que dice que estemos bien como estamos. Si consideramos que estamos bien como estamos y dejamos de trabajar en nuestro cambio y en nuestro progreso y en nuestro crecimiento, va a venir la caída. Eso está garantizado, ¿no? Acá se los vuelvo a leer de nuevo. El número 8. Una nueva vida. Es el no consumo todo lo que habremos de esperar de nuestro cambio. Ya vimos en ahí una solución, que la solución es un cambio revolucionario. Le dan nombres a ese cambio. En el apéndice 2 también le dan nombres a esos cambios. Lo que menos importa es el nombre, lo que realmente importa es lo que significa. Es el no consumo lo que hemos de esperar de nuestro cambio. No. El no consumo es necesario para empezar. Si no, no vamos a poder empezar a cambiar. ¿Verdad? Si se han de recibir, es un don que vamos a recibir y es un don muy importante. Si se han de recibir más dones, más beneficios en cuanto a nuestro estado de bienestar y de libertad respecto a las circunstancias, nuestro cambio tiene que continuar. Conforme adelanta, encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida, no lo que vivimos, la forma en que lo vivimos, cómo percibimos lo que vivimos, la forma que no dio resultado de percibir la vida, puesto que nos produjo emociones que nos negamos inconscientemente a vivir, que nos hizo permanecer desadaptados de la vida y en plena fuga de la realidad, por una nueva vida que sí sirve, independientemente de los contenidos del momento, que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite, bajo cualquier contenido que el momento me presente. No obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud, o aún la muerte, una nueva vida de interminables posibilidades puede ser vivida si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio, nuestro crecimiento, nuestra superación, nuestro desarrollo. Ya vimos que el más alto grado del desarrollo del ser humano es el desarrollo que le llaman transpersonal y es el camino que va por el crecimiento espiritual. Pero si las palabras nos bloquean, mejor deséchenlas hasta que podamos entender lo que significan. Entonces, esto nos dice el número 8. Acá dice, en vez de ser supuestos perfeccionistas, estamos satisfechos de ir progresando. Es decir, no nos limita el no alcanzar ese falso perfeccionismo. Dice, lo esencial es ir creciendo. Nos damos cuenta que el perfeccionismo es solo resultado de un falso orgullo, de identificarnos con la imagen que pretendemos que los demás tengan de nosotros. Dice, y un pretexto para no quedar mal y mejor no hacer nada. Ahí se puede uno atorar en el perfeccionismo. Aquí hay ejemplos de... Ayer le mostraba yo a un compañero un plan que estamos haciendo ahorita para el tratamiento de un compañero, donde vamos a olvidar eso del perfeccionismo, vamos a dejar de esperar hasta que todo esté perfecto para hacer algo, cuestión que nunca llegará.
Entonces dice aquí, estamos dispuestos a cometer errores, a aprender. Los errores son pasos en el aprendizaje, a tropezar siempre y cuando continuemos avanzando. No estamos tan interesados en lo que somos como en nuestro cambio. En el avance que hemos alcanzado, sino en seguir cambiando, seguir creciendo, seguir superando y seguir desarrollándonos. Ese es nuestro interés. Espero que entiendan bien esto. O sea, el hecho de que yo esté sin consumir, no les voy a hablar para nada del consumo hoy. Eso no me dice que yo esté bien. La consideración de que yo esté bien no me debe de impedir el tratar de estar cada vez mejor, pero no de acuerdo a los parámetros de allá afuera, sino de acuerdo a mis parámetros interiores. ¿Verdad? A ver, aquí la competencia es conmigo mismo, con la posibilidad de hacer lo que es conveniente para mí y para los demás, con la capacidad de superar esa imposibilidad de no dejar de hacer lo que sé que no es conveniente para mí y para los demás, ¿no? Esa es la superación, ese es el cambio que buscamos. Dice, estamos en el camino, lo que importa es ir cambiando y no en llegar a un momento en donde ya no tengas rango para mejorar ni para no cambiar, en donde ya no haya nada que mejorar. Dice aquí, seguiremos estando en el camino mientras vivamos, ¿verdad? Mientras estemos en esta vida y después en la otra vida, seguiremos estando en el camino de la necesidad de seguir mejorando y cambiando. Ninguna persona que está en esta práctica ha llegado nunca a un punto en el que no pueda seguir mejorando ni cambiando. La pregunta entonces que yo me debo hacer constantemente, ¿estoy progresando, estoy mejorando, me estoy superando, estoy creciendo, estoy cambiando? Esa es la pregunta que yo me hago. Esto checa muy bien con lo otro que les leí por acá, que dice, el cambio es la característica de todo crecimiento, de la intoxicación al no consumo, de la falsedad a la sinceridad, de la incapacidad de mostrarme a la capacidad de mostrarme, porque con eso va implícito que no me estoy identificando con la imagen que pueda yo creer que los demás tienen de mí, que no estoy buscando el acuerdo de los demás, sino el acuerdo conmigo mismo. Dice aquí, del conflicto a la serenidad, y aquí les repito, la serenidad es la cooperación absoluta con lo inevitable, y lo inevitable no es lo que yo determino, no es lo que yo digo que debería de ser o que no debería de ser. Yo no tengo esa facultad de usar ese imperativo. Luego dice aquí, de la dependencia infantil a la responsabilidad adulta. Hay cosas que de repente deberían de causarnos molestias, ¿no? Depender de otros, más bien que hacernos cargo de nosotros mismos. O como eso que les decía yo de dar lástima, ¿verdad? Pues cuando ya llega el momento que te dicen ya ni lástima me das, pues ¿qué haces? ¿No? Gente que no podía, que solo hacía esto de simular, contemporizar, hacer las cosas a medias, por tener la posibilidad de seguir dependiendo de los demás. Luego dice aquí,
Todo esto e infinitamente más representa un cambio hacia la superación. Tales cambios se logran por la práctica de principios sanos, sanos en el sentido de que nos permiten estar bien. Aquí necesitamos descartar los principios que no funcionaron por otros que funcionen para estar bien. Hasta algunos principios que ya nos permitan estar bien deben de ser descartados cuando encontremos la práctica de otros principios que nos permitan estar mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Hasta algunos buenos principios pueden ser reemplazados al descubrirse otros más buenos. Solo hay algo, alguien, el todo, que ya no tiene margen para mejorar. Solo Dios es inmutable, se llama esta cápsula, ¿no? Entonces aquí nos dice, no estamos tan interesados en lo que somos, en el avance que tenemos en determinado momento, como en seguir mejorando y seguir cambiando y seguir creciendo. Estamos interesados en el camino y no en la meta. No va a haber una meta. No hay una meta, siempre hay un rango de seguir mejorando. Acá nadie ha llegado nunca a ese punto en donde ya no haya espacio para que mejore, para que crezca, para que sea cada vez mejor. ¿Estoy yo mejorando? Entonces la pregunta es, ¿estoy creciendo? ¿Estoy mejorando? ¿Me estoy superando? ¿Estoy siendo mejor para los demás? Esa es la pregunta que yo me hago. No en qué punto estoy. También ya les leí aquí otro que nos dice el número 6. La aceptación y la fe. La aceptación de nuestra enfermedad, la conciencia de nuestra enfermedad. Y la conciencia de nuestra enfermedad va si tenemos conciencia de en qué consiste nuestro problema de salud, tendremos conciencia de nuestra necesidad de cambiar. Eso es la aceptación, ¿no? En los grupos, pues ahorita les cité una frase donde dicen lo bueno es enemigo de lo mejor, se refería a lo que les leí, ¿no? Acá hay otras frases en las cuales hacen distinciones que no son más que de semánticas, pero no realmente de verdadero significado. La aceptación y la admisión, ¿no? Pasar a tribuna y decir yo soy adicto y no actuar conforme a la necesidad de que yo esté aceptando que tengo ese tipo de problema de salud y de ir trabajando en lo que me permite mantenerla bajo control, que es ese cambio del que me están hablando aquí. Dice, son capaces de producir el no consumo, ¿ah? Y eso lo deben lograr, el no consumo, pero mientras está produciendo el no consumo, tú debes aprovechar ese tiempo para seguir mejorando. Ahora tu mejoría no va a ser completa ni perfecta de momento, dice, pues de otro modo no estaríamos ni siquiera vivos, pero a partir del momento en que introducimos estas actitudes en nuestros problemas emocionales, que realmente es la raíz de nuestra enfermedad, ¿verdad? El negarnos inconscientemente a vivir esas emociones, encontramos que solo es posible obtener resultados relativos, o sea, que vas mejorando, pero que no llegas a la... Nadie puede, por ejemplo, librarse completamente del miedo, la ira y el orgullo. Por tanto, en esta vida no obtendremos una perfecta humildad ni amor, de modo que tendremos que conformarnos con relación a casi todos nuestros problemas con un progreso gradual. Es lo mismo que nos está diciendo aquí. Muchas veces punteados por pesado retroceso, nuestra
antigua actitud de todo o nada tendrá que ser abandonada. Si no logro la perfección, ya mejor para qué hago nada. Ya nos dijeron lo que significa el perfeccionismo, ese falso orgullo, ¿no dijo? Que es otra vez la identificación con la imagen que los demás que pretendemos que los demás tengan de nosotros. Y es algo que en lugar de motivarnos y de movernos a la acción, nos paraliza, porque perfectos nos va a costar. Y entonces si no alcancé la perfección, mejor nada. Y eso parece una cosa muy rara, pero eso va implícito en lo que hemos vivido, compañeros. Si la imagen que tienen los demás con respecto a determinada característica no es la imagen de que yo soy perfecto en esa característica, mejor abandono eso, en lugar de seguir trabajando. Bueno, eso es lo que dice aquí. Luego, acá dice, cada vez un nuevo día trae la oportunidad de hacer algo pequeño para mejorar al mundo, aproximando un poco más el reino de Dios, la capacidad de estar bien. El reino de Dios no es un lugar, es un estado de mi ser. Para aproximar un poco más el reino de Dios a la tierra, a la expresión, ya vimos que esas palabras tierra, cielo, todo eso, tenían significados que no son literales, que son esotéricos, van por debajo, muchos de ellos no se entienden y se han perdido. Nada se gana leyendo algo que no son, hay cosas que no son fáciles de leer, necesita una cierta guía, porque la literalidad de las cosas nos va a llevar a puras conclusiones absurdas. Dice aquí, hay que tomar los sucesos de cada día como oportunidades para hacer algo mejor por el todo. Ahora le voy a cambiar de nombre, por el todo. Con ese ánimo, todo lo que se haga llevará una bendición. Al ofrecer al todo los servicios de hoy, se comparte con el todo su trabajo. No es necesario hacer grandes cosas. Dice, consideren los sucesos de cada día como una obra que pueden hacer para mí, para ese todo. En ese espíritu, una bendición acompañará todo lo que se haga. Ofrecer el servicio de un día a mí, a ese todo, de ese modo, es compartir en la obra de mi vida, de ese todo, es expresar, es la expresión dinámica de él actuando, y por lo tanto ayudarme a salvar al mundo. Que no lo vean, pero el poder del sacrificio voluntario es redentor más allá del entendimiento humano aquí en la tierra. Y sacrificio está mal entendida la palabra. Sacrificio viene de hacer sagrado, de referirlo al todo, de dejar de referirlo a mí. Eso es lo que significa sacrificio. Hacer sagrado, tomar eso como punto de referencia en cuanto al trabajo diario que yo estoy haciendo, en cuanto a esos pequeños sucesos. Dice aquí, el poder del sacrificio. Consideren los sucesos de cada día como una obra que pueden hacer para mí. En ese espíritu una bendición acompañará todo lo que hagan. Ofrecer el servicio de su día a mí, de ese modo, es compartir en la obra de mi vida, en la expresión dinámica de su ser, y por lo tanto ayudarme a salvar a mi mundo. Quizás no lo vean,
pero el poder del sacrificio voluntario, porque de todos modos vamos a hacer lo que Él determina que hagamos. Pero cuando lo hagamos voluntariamente, sin rebeldía, resistencia y conflicto, eso va a lograr que nosotros estemos bien, en estado de bienestar. Es redentor más allá del entendimiento humano aquí en la tierra. Entonces, esto es muy importante. Esto me recuerda a otra cosa, compañeros. Dice, cada momento del día que usted dedique a una nueva forma, a esta nueva forma de vivir, es un presente para el todo. Es una ofrenda de los momentos, aun cuando su deseo de servir al todo sea sincero, no es fácil entregarle muchos de estos momentos. Las cosas que usted ha proyectado hacer durante el día, ceden su lugar alegremente para que pueda usted llevar a cabo un buen servicio o decir una palabra amable. Si puede usted ver la intención del todo en muchas situaciones, será más fácil consagrarle muchos de esos momentos. Aquí dice las cosas que usted ha proyectado hacer durante el día. Tú tienes que hacer un proyecto, haces tu proyecto para el día y de repente la vida te presenta determinado contenido que atender. Y como te lo presenta a ti, se refiere a ti. Pero como no se refiere a tu falso yo, no se refiere a tu ego, no te motiva. ¿Verdad? Y lo ves hasta como un estorbo. Cuando todo lo que te presente la vida se refiere a ti, puesto que te lo está presentando. Dice aquí, cede en su lugar alegremente para que pueda usted llevar a cabo un buen servicio. Tú tienes un plan y de repente la vida te presenta algo de lo que tienes que ocuparte. Cede tu plan alegremente, su lugar a eso de lo que tienes que ocuparte. Es una pregunta que nos hacemos. Y ahí sean sinceros con ustedes, yo ya sé la respuesta. Si puede usted ver la intención, el designio para que se te presentara esa situación, será más fácil consagrarle muchos momentos de su día. Toda situación tiene dos interpretaciones: el estorbo a tus planes o la realización de la intención de Él al presentarte esa situación. La suya propia y la de Él. Trate de manejar cada situación en la forma que usted crea que Él desea que la maneje. Y eso te lo va poniendo, te lo va diciendo conforme van sucediendo las cosas, ¿no? Entonces todo esto tiene relación, fíjense. Entonces aquí dice, ruego que hoy haga lo que me corresponde, lo que no sea interesado. Y aquí en cuanto a interesado, cuando leí esta palabra, me acordé inmediatamente del egoísmo inteligente y el egoísmo estúpido. Y el hecho de que los pueriles, los que todavía no alcanzan un grado de desarrollo más o menos mediano, trabajan en beneficio propio, sin saber que el propio beneficio se obtiene trabajando en beneficio de los demás. Todo es al revés de lo que ustedes creían. Y eso va a seguir siendo, se den cuenta o no se den cuenta. Que no sea interesado, lo que lleve amor. Pido que esté satisfecho de hacer pequeñas cosas, ¿no? Las pequeñas cosas que Él me presenta, que Él me encarga, que cambie mi motivación, que se realice el sacrificio que les acabo de leer, el hacer sagrado, el referir lo que vivo al todo, el dejar de referirlo a lo que no soy, porque yo soy la manifestación de ese todo.
Si gustan compartir, me dicen, compañeros? Gracias, buenas tardes. Rodrigo, soy alcohólico y drogadicto. Gracias. No, alcohólico, ya con alcohólico me dijiste que eres drogadicto, ¿eh? Tiene a mí una idea. Sé que no puedo decir que es una conclusión, porque entiendo que aún la idea se puede mejorar, todo se puede mejorar. Entonces, yo comprendo que el cambio que debo yo realizar es dándome cuenta honestamente de la forma en que viví, que fue un mal vivir para mí mismo y al mismo tiempo para los demás, como en este caso pues el consumo. El haber permitido que las actitudes de los demás influyeran en mi estado emocional. No, eso no fue culpa tuyo. En eso consiste tu enfermedad, mijo. En eso consiste tu enfermedad. ¿Me lo explicas? Sí. O sea, tú no te condujiste así por gusto, sino por un problema de salud, hijo. Tú no bebiste ni consumiste porque quisieras hacerlo, sino porque no podías hacerlo. Porque tienes una enfermedad cerebral crónica, hijo. O sea, no fue lo que viviste, sino la forma en que viviste lo que viviste. Cómo reaccionaste a lo que viviste, y esa reacción estuvo determinada por un problema de salud. Ahora vamos a iniciar el tratamiento que consiste en un tratamiento permanente que inicia y no cambia y no termina, que consiste en ir cambiando mediante la práctica de todos estos principios. Dice, nadie tiene por qué tener dificultades con lo que aquí se maneja, pero hay 3 requisitos que se necesitan. Buena voluntad. Sinceridad. Procuren ser exactos, compañeros. Es fácil hablar a lo así. Por eso pregunto, porque no sé expresar. No, pues lo hemos leído, mijo. No me lo cambies. Me lo cambiaste, dijiste honestidad. Y ahí dice sinceridad. ¿Cómo que no tienes por qué? Pues porque no pones la atención suficiente. Esas son juntas de estudio, hijo. No hay nada malo en que... Qué bueno que preguntas. Qué bueno que tan siquiera hablamos y aclaramos los términos. El que yo hablo así porque soy vehemente, hijo. Ya luego les explicaré qué es eso. No crean que porque me enojo ni nada de eso, hijo. Porque soy muy vehemente. Pero dice, buena voluntad. Hacerlo. Porque hay muchos que diriges tú tu voluntad para hacer las cosas, pero las haces de malas y renegando y prefiriendo no haberlas hecho, no estar haciendo esto. Sinceridad, la capacidad de mostrarte realmente como eres. Y en eso también muchas veces no es problema tuyo, porque tú has creído un montón de cosas que son falsas, como todo lo que me dijiste ayer, mi hijo. Todo lo que me dijiste ayer no era nada cierto. Me dijiste que tu problema de salud no afectó y determinó el estado de tu vida. Me dijiste que eras judío mesiánico. Es a lo que quiero llegar. Los judíos mesiánicos, tú sabes que los judíos están esperando la llegada del Mesías, ¿verdad? Te empecé a preguntar si ponías en práctica eso, si hacías algo. Entonces te pusiste una etiqueta. Aquí había un cristiano, y eso no es porque sea judío. Aquí había un cristiano, mijo, amigo de todos los compañeros, que aquel que tiene verdadera fe no va a tener la necesidad de negarse a vivir las emociones, porque no va a ser lo que piense de lo que vive lo que determine su reacción, sino la confianza en el que determina lo que uno vive.
quería llegar. Aquel que tiene verdadera fe no puede seguir siendo egoísta. No puede seguir identificándose con lo que no es. Es a lo que quería yo llegar con otra pregunta. A ver, conclusión. no, con una serie, para llegar a eso me vas a tener que hacer como 20 preguntas, yo creo. Entonces, también para yo poderme identificar como judío mesiánico. No, idem facere, mijo. Como para poder yo ser un judío mesiánico, debo de hacer un cambio igual, radical en mi vida. Mira, vivirlo como es. Mira, identificar es esto. Exactamente igual. No, es decir, es idéntico, es lo mismo. Idem facere. Tú eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Entonces, si aquí hay algo que pertenece a la dimensión espiritual, que es lo que eres tú, de este lado no puedes poner ninguna otra cosa que no pertenezca a la dimensión espiritual. No puedes poner ni tu nombre, ni tu historia, ni una etiqueta referente a determinada forma de práctica, de algo que... Ya vimos la diferencia que hay entre espiritualidad y religión, hijo. No sé si te tocó ya a ti en alguna junta. No, pero... Ya la vimos en mucho. Entonces, de este otro lado no puedes poner nada. Cualquier cosa que pongas crea una falsa identidad, una falsa identificación, un falso yo, el ego. De seguro que de eso que me estás hablando de los judíos mesiánicos o mecánicos, no sé qué serán, yo creo que no has de saber mucho, mijo. Perdóname que te lo diga. Saber un poquito de algo es muy difícil. Y si vas sabiendo un poquito de algo, de lo que te vas dando cuenta, es de que te falta muchísimo por saber. Me dijiste que eso fue porque te encontraste unos cuates en Polanco. De ahí nació mi necesidad a un cambio, el cual no lo pude llevar a cabo, sinceramente, por ser hipócrita ante lo que a mí se me mostraba, no querer yo aceptar lo que la vida me presentaba viviendo como un judío mesiánico. No, si me traes a mí aquí a tus judíos mesiánicos, vamos a ver, ¿eh? Por eso pregunto. Pues por eso, aquí teníamos un cristiano, se congregaba, tenía su congregación. Yo le preguntaba si tenía confianza en lo que vivía. Cualquiera que sea adicto, compañeros, quiere decir que no tiene fe, no tiene confianza, que no es que sigue siendo egocéntrico, egoísta, que sigue predominando en él el ego, que no se da cuenta de su verdad, que está funcionando en base a un falso yo. Son cosas difíciles de entender, Rodrigo. Te va a llevar un buen tiempo. Tienes que tener paciencia, hijo. Yo le agradezco. De veras, yo agradezco que se tome el tiempo de explicar. No me burlo, no lo toma mal usted. No, pues no hay por qué tomarlo mal, mijo. Yo para eso vine. A cambiar. No, tú no sabías ni a qué venías, hijo. Sabías que ya no podías seguir como estabas, porque me dices que pediste ayuda. Claro. Pero no tenías noción de nada de esto. Pensabas que tú consumías porque habías hecho mal en consumir, porque viviste en una forma equivocada. No sabías que tenías un problema de salud, una enfermedad cerebral crónica, mijo. Tú pensabas que vivías así porque querías vivir así. No, tú vivías así porque no podías no hacerlo, hijo. El adicto no es adicto porque consume porque es adicto. Y no todo el que consume es adicto, hijo. Ahora todavía tú estás llegando, faltará determinar si en realidad eres adicto, ¿no?
Por eso estas juntas son para confrontar y entre todos sacar alguna, ir viendo que salga algo de lo que va con todo lo que aquí estudiamos, mijo. ¿Me atrevo a hacer otra pregunta? Claro, atrévete a hacer todas las que Ahora, quieras. dentro del poder superior, como se le llama, por no ponerle un nombre. No, el poder superior es un poder que puede más que yo con respecto a determinado asunto. Yo no puedo no consumir. Yo necesito que acuda en mi ayuda alguien que con respecto a eso pueda más que yo. Estamos muy identificados con cosas que no entendemos, mijo. Ahora, dentro de la espiritualidad que yo necesito y a la misma vez ir mejorando, ir creciendo espiritualmente, puede servir una religión, una ideología religiosa, perdón, no una religión, sino una ideología. Todas las religiones en un principio tienen principios espirituales, pero también tienen principios de control y han estado sometidas a tanto cambio que han perdido su poder transformador, mijo. Por eso no quiero que se bloqueen con las palabras. Quiero que vayamos a lo que significa, mijo. A ver si mientras viene Rubén, alguien más gusta compartir algo. Sí, mijo. Compañeros Alejandro, adicto, fíjate más bien ahorita de todo lo que te ha tocado, esa parte donde el no consumo lo va a dar el cambio. El no consumo es una parte sostenida. La posibilidad de mantener el no consumo. Así es. Porque al principio llegas y consumes no porque dejas de consumir, no porque hayas cambiado, mijo. Exactamente. Entonces, en ese tiempo, el cambio nunca se va a acabar, ya lo leímos. Entonces tenemos que aprovechar el cambio para estar, el tiempo que estemos sin consumir para estar cambiando. Por eso el tratamiento es permanente. El tratamiento empieza y no termina. No hay un punto de saturación. No. Hablaste de esa parte del perfeccionismo. Ajá. En donde eres algo y es una característica de una mente gótica. Sí. El creer que lo que yo hago es lo correcto, porque bajo mis condicionamientos, mi programación y lo que creo que soy, y como creo que es la vida, porque así me lo han enseñado, creo que yo puedo determinar cómo se tienen que comportar los demás. Hace poco venía una lectura que hablaba de dos pecados, que nada más existen dos pecados. El obstruir, el intentar, porque no se puede. El querer intentar obstruir el progreso espiritual de una persona, y el otro pecado es el intentar querer obstruir el proceso de cada uno. Ajá. Esa parte Ahora, toda la culpa. ahora, mijo, ahí la palabra pecado no cambia, no cabe. En esa. Bueno, errar. Ahí la palabra pecado no cambia, está utilizando su lenguaje condicionado. Sí, digo, viene en la lectura, ¿no? Sí, lo leemos. Sí, lo veo aquí. También eso es importante mencionarlo, padrino, Ajá. que para eso se leen, no para ver en dónde están fallando, sino para darnos cuenta que las palabras, nosotros por nuestro estado de... Sí, no, y que traemos, estas mismas lecturas hay que estarlas corrigiendo, mijo. exactamente, pero a través de la práctica. No, pero también conceptualmente hay que estarlas corrigiendo. A ti ya te han tocado muchísimas juntas aquí, ya has visto cómo continuamente se corrigen estas letras. Y precisamente eso voy, padrino, porque de alguna manera el día de hoy alcanzo a entender un poquito, y digo, alcanzo a entender entre comillas porque nunca se termina, de poder comprender o entender. Búscate algo, ¿no? otros más. Pero hay situaciones en las que ahorita decías tú, es un trabajo de avance en donde las preguntas se las tienen que hacer ustedes mismos. Y a mí se me vino a la mente algo, donde me marca la misma literatura por mi estado de salud, que no es algo que yo determine, pero tampoco tiene que ser algo en lo que yo me tengo que quedar ahí en un status quo, ¿verdad? En eso de estarme durmiendo en mis laureles, el que si dejar algo de todo o nada,
de lo que estabas hablando ahorita. O sea, sí acaso a darme cuenta cómo hay cosas que son tan difíciles de vencer. ¿Por qué son difíciles? Porque yo les pongo la etiqueta de difíciles. Pero de alguna manera se me está presentando, es porque así lo quiere él. Es error y es defecto si no aprendo de ello. Mas sin embargo, cuando a mí en lo personal me sucede que no deja de producirme una reacción. Sí, pues Yo estoy en ese punto, hay que seguir trabajando, mijo. Y yo estoy en ese punto. No deben de una reacción de ira, de conformidad, de lastimar. Sí, de eso vamos a hablar cuando leamos ahorita esta lectura. Sí. Y esa parte que decías de la religión, ahí la que estaban hablando, también ahí hay otra parte, padrino, en donde una de las lecturas, sí, mira, ya cuando dice que tengo que tener una mente abierta. Sí, una mente vacía. Una mente vacía. Y una mente vacía. Aquí cuando hablamos de algo, ustedes acuden inmediatamente a su archivo. También hemos hablado de que es necesario el don de la verdadera escucha, mijo. Y ese don es muy raro. También ya lo hemos mencionado. La verdadera escucha es un don escaso. Generalmente la mayor parte de la atención de la persona está consumida por su pensamiento. En el mejor de los casos puede estar evaluando tus palabras o preparando la siguiente frase que va a decir, o puede que no te esté escuchando en lo absoluto, perdida en sus propios pensamientos. Por eso dice mente vacía, amigo. ¿No? Aquí vieron una película, esa película viene de un libro que se llama El Guerrero Pacífico. Y en esa película sale un maestro enseñándole a su discípulo, le sirve una taza de té, pero él continúa sirviendo y sirviendo té, y el té pues ya no entra en la taza porque está lleno, mijo. Por eso hay que tener la mente vacía. Pero nosotros llegamos a estos lugares y a cualquier lugar con la mente llena de programación, de lo que nos han enseñado, de lo que nos han hecho creer, de aquellas cosas con las que nos han hecho estar de acuerdo. Es como un amaestramiento que nos ha dado el crecimiento, que no es el máximo grado de crecimiento, mijo. Acá vamos a ver, antes de seguir con todo esto, Pierre de Taylor de Chardin, él era un sacerdote jesuita. La religión no es solo una, hay cientos, la espiritualidad es una. La religión es para los que duermen, la espiritualidad es para los que están despiertos o para los que buscan despertar. La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas. La espiritualidad invita a razonar sobre todo, a cuestionar todo. La religión amenaza y asusta, ¿no? Como por ejemplo el castigo de los pecados o un Dios castigador, ¿no? Ahí se ve muy claramente, por ejemplo, en la diferencia que hay entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice, la espiritualidad da paz interior. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad dice, aprende del error. La religión reprime todo y en algunos casos es falsa. La espiritualidad trasciende todo, te acerca a tu verdad. La religión habla de un Dios, no es Dios. La espiritualidad es todo y por tanto está en Dios. La religión inventa, la espiritualidad encuentra. La religión no tolera ninguna pregunta, la espiritualidad cuestiona todo. La religión es humana, es una organización con reglas de hombres. La espiritualidad es divina, sin reglas humanas. La religión es causa de divisiones. Hemos visto que ha habido guerras religiosas y todo eso. La espiritualidad une. La religión te busca para que creas. La espiritualidad tienes que buscarla para creer. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros.
La otra lectura se va a referir a esto. La religión se alimenta del miedo, la espiritualidad se alimenta de la confianza y de la fe. La religión vive en el bajo astral, la espiritualidad vive en la conciencia. La religión se ocupa con el hacer, la espiritualidad tiene que ver con el ser. La religión alimenta el ego, la espiritualidad impulsa a trascender. La religión nos hace renunciar al mundo para seguir a un Dios. La espiritualidad nos hace vivir en Dios sin renunciar a nosotros. La religión es un culto, la espiritualidad es meditación. La religión nos llena de sueños de gloria en el paraíso. La espiritualidad nos hace vivir la gloria y el paraíso aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente. La religión crea claustros en nuestra memoria. La espiritualidad libera nuestra conciencia. La religión nos hace creer en la vida eterna. La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna. Nos hace darnos cuenta de la vida eterna. Y eterna no se refiere a la duración, se refiere a que consta solo de este momento. Lo que cambia es el contenido. Esto no es entendible para la mente humana. La religión promete vida después de la muerte. La espiritualidad promete encontrar a Dios en nuestro interior durante la vida y durante la muerte. No somos seres humanos que pasan por una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que pasamos por una experiencia humana. La espiritualidad se relaciona con la formación de los principios, los valores, los ideales y la consagración de la persona en su íntima comunión con Dios. En conclusión, lo espiritual está relacionado con la plenitud, trascendencia, conexión, alegría y paz que no tienen por qué derivarse necesariamente de una religión organizada. Aquí, en el desarrollo de todo esto, tuvo mucho que ver un libro que escribió William James, que es el padre de la psicología, y es el padre de una corriente filosófica que se llama el pragmatismo, que nos dice que el juicio de valor de una cosa la da su utilidad. Y él nos habla que nosotros buscamos la relación personal con Dios, con el todo, que nos incluye a nosotros, sin intermediarios, sin rituales. Ahora, lo que tú me preguntas, después de esto, ¿ya me puedo yo afiliar? Claro que sí. Es una experiencia muy importante reunir, pero con una verdadera comunidad de práctica espiritual. Eso es lo que... Gracias. Sí se puede. No, gracias. Sí se puede, pero primero hay que lograr la religión personal, la relación. Religión viene de religio, reunirte con tu fuente, con tu origen, con lo que siempre está contigo, con lo que si no estuviera, no estuvieras tú, y con lo que si no estuvieras tú, no estaría él. Y ya después, acá el libro nos dice que no estamos en contra de las asociaciones religiosas ni de nada de eso. Y aparte es importante buscar un grupo de gente que se dedique a buscar. Es una ayuda en el crecimiento personal, pero cuando en realidad es una comunidad de práctica espiritual. ¿Me entiendes, hijo? Y nos dice también, Padre, que para nosotros, ya intentando estar en esa dimensión espiritual, la religión es un refuerzo para seguir sirviendo. Sí, y ya puedes acudir tú a la que heredaste de tus... Vamos a leer esto que dice acá. Una búsqueda universal. Prepárate para descubrir dónde están en lo cierto las personas religiosas. Religiosas en el sentido, ¿no? Porque hubo una vez que alguien le dijo al diablo, hijo, que alguien dijo que el diablo había encontrado la verdad. Entonces Dios dijo, no te preocupes, pronto la van a institucionalizar, ¿no? La van a volver un instrumento de control. Si tú te fijas en las iglesias modernas, mijo, han perdido su poder transformador, se han recubierto de una materia extraña.
Acá te dice, prepárate para descubrir en dónde están los ciertos las personas religiosas. Haz uso de lo que ellos te brindan. Yo no pretendo tener todas las respuestas en asuntos espirituales, así como no pretendo tenerlas todas en cuanto a la adicción. Hay otros que también están comprometidos en la búsqueda espiritual. Si mantengo una mente abierta respecto de lo que otros tienen que decir, tengo mucho que ganar. Mi no consumo es grandemente enriquecido y mi práctica del contacto consciente con ese poder, con el todo, es más fructífero cuando hago uso tanto de la literatura y de las prácticas de mi tradición judeocristiana. Eso fue una casualidad, porque donde se empezó a desarrollar esto fue en un país que por su idiosincrasia tenía una práctica judeocristiana, mijo. En aquel tiempo eran los protestantes, ¿no, hijo? De esta manera recibo apoyo de muchas fuentes para mantenerme alejado del primer consumo. Y acá en lo que les acabo de leer, se dice, la religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. Aquí tengo tengo este libro y tengo otro, Las religiones del mundo. Y tengo este otro que se llama Espiritualidad Esencial, que se puso a estudiar las principales religiones y encontró lo que tenían en común todas, mijo. Y todas tienen mucho en común, expresado de diferentes palabras y de diferentes formas. Pero no hay que perdernos en cosas que no son, ¿no? Y el juicio de valor será su utilidad, que nos sirvan para lo que nos debe de servir. Por ejemplo, aquel compañero que me decía que era cristiano, yo lo sé que era cristiano porque su familia, su papá que estuvo aquí con nosotros, después recayó, su papá se llamaba Sergio, era cristiano, y él también era cristiano, pero no tenía esa confianza que debe de tener el que tiene un contacto con lo espiritual, con el todo. Se dejaba todavía llevar por el juicio de su pensamiento, y el pensar fragmenta y te crea una perspectiva que dicen que el hombre es el único animal que se expulsó solo del paraíso por haber comido del fruto del árbol del conocimiento, por creer que puede decir lo que es bueno o lo que es malo. Cuando nuestro pensamiento, el pensar fragmenta, el todo es impensable e inexpresable. Entonces al pensar siempre te coloca desde una perspectiva que solo es relativamente cierta o falsa, amigo, porque no toma en cuenta la interconexión de todas las cosas. En la espiritualidad nosotros partimos de que siempre sucede lo correcto para el todo y de que todo suceso es una ayuda. No de que así me lo diga mi pensamiento distorsionado y presionado por los condicionamientos externos, sino de una confianza absoluta, de una certeza de que la relación con Él proviene de su gracia y es la expresión de su amor hacia nosotros. Que no entendamos cómo nos ama incondicionalmente, irresponsablemente, dándonos lo que necesitamos y no lo que queremos. El ser humano le cuesta mucho trabajo hacer eso, amar responsablemente, darle a los demás lo que necesitan y no lo que quieren, aguantar hasta su reacción en contrario, porque ellos creen que le estás dando lo que, no lo que necesitan, sino lo que quieren, ¿no? Acá en nuestra literatura nos dicen, teníamos un nuevo patrón. Si nos manteníamos cerca de Él, ¿qué tan cerca? Distancia cero, con Él dentro de nosotros, Él proporcionaba todo lo que necesitábamos, y si nos manteníamos cerca de Él y hacíamos bien su trabajo. Él proveía todo. Ahora viene el problema. ¿Quién prefiere lo que necesita a lo que quiere? Una persona realmente sincera. No, y una persona, porque lo que es
para darte cuenta de lo que necesitas hay que recorrer un camino, porque te lanzas en pos de lo que la gente cree que quiere. Empiezas por el placer. Es un camino que va descartándose al no encontrar ahí lo que realmente buscas. Y lo que realmente buscas es el mayor de todos los descubrimientos, hijo. Que no solo somos más de lo que imaginamos, sino de lo que podemos imaginar, y que estamos íntima y eternamente ligados con lo sagrado, que para siempre nos abraza y nos llena de gracia, hijo. Entonces, salimos de todo eso, de ese condicionamiento que traemos, hijo, cumplir ese requisito de la mente. La mente la tenemos que ir vaciando poco a poco. Es difícil vaciar la mente, hijo. Y también es difícil practicar la verdadera escucha. Buscar en nuestro archivo eso que dicen, pues a qué se parece o qué cosa, ¿no? Claro. Bueno, de nada, amigo. Entonces, aquí nos dicen, ¿verdad? Fíjate, estaba yo oyendo ayer cuando hablaban de la conquista de México, ¿no? Cómo cambiaron la cosmovisión y destruyeron la cosmovisión que había aquí antes de que llegaran los... Y no es que no tuvieran también sus valores espirituales y todo esto, pero pues no los entendían, ¿me entiendes? Y querían imponer los otros, ¿no? Bueno, entonces, una búsqueda universal. Prepárate para descubrir en dónde están en lo cierto las personas que tienen esa unión, esa conexión. Acá nos dice que la esencia de nuestro cambio, del cambio que necesitamos experimentar, es la conciencia de Dios. El darte cuenta de que Dios está. Si te das cuenta de que Dios está, tu vida tiene que cambiar por completo. Que no sea una creencia, que sea una certeza, que sea algo que vayas verificando día a día. Momento a momento. Ajá. Oye, pues, entonces vamos del agnosticismo al teísmo práctico. No, el agnosticismo, funcionalmente, mijo, todos nosotros hemos sido agnósticos, hasta los que nos decíamos creyentes, porque nuestra creencia no la llevábamos a cabo, no era no surgía de ella la confianza que debe de surgir, mijo. El ateo, nos dice en el segundo paso, niega la existencia de Dios. El creyente afirma la existencia de Dios. Pero afirmar la existencia de Dios no es afirmarla con palabras, es afirmarla con tu confianza al vivir lo que tengas que vivir, para acabar pronto. No es decir si Dios existe, es sentir Dios existe, Él está a cargo, sabe lo que hace y actúa a nuestro favor. Lo que me diga mi mente, de seguro me está engañando. Ahora vamos a hablar de lo que te inquieta a ti, de las expectativas. Miren, dice aquí, empezamos entonces a alimentar la idea de que están limpios, de que están sin consumir, no bañados ni nada de eso, ¿no? Sin consumir. No valía la pena. Y ya vimos que lo que vamos encontrando al estar sin consumir nos debe ser gratificante, porque si no opera la ley de la gravedad del dolor y vuelve uno a consumir. Por eso no es directamente el no consumo nuestro propósito, sino el cambio que nos permita encontrar una nueva manera de vivir. No vivir otras cosas, sino de vivir lo que tengas que vivir de otra manera. Dice, no valía la pena y nuestra vieja forma de pensar se ocupó de estimular la autocompasión, ¿verdad? La lástima de uno mismo, el resentimiento y la ira. Hay días en que algunos nos sumimos en la autocompasión, resulta fácil. Quizás tengamos expectativas de cómo debería ser nuestra vida en recuperación. Expectativa es esperar que sea de determinada forma específica. Es diferente a la esperanza. Expectativas
que no siempre se cumplen. Eso sería posible si tuviéramos la capacidad de ver cómo se van a ir reemplazando los contenidos del momento. Tal vez hayamos intentado controlar a alguien sin éxito. No se nos da eso, ¿verdad? O pensamos que nuestras circunstancias deberían de ser diferentes. A lo mejor nos comparamos con otros adictos. En este terreno no cabe la comparación ni el juicio. Nos comparamos con otros adictos en recuperación, o sea, en control de su enfermedad, y nos parece que estamos peor, pero peor según parámetros externos del tener, de lo que te anuncian en los comerciales, de llenar las características de consumismo, del marketing que nos inunda y nos está parando una friega de la chingada, hijo. Cuanto más intentamos que la vida se ajuste a nuestras expectativas, a la forma específica en que queremos que se vaya presentando los contenidos de la vida, más incómodos nos sentimos. La autocompasión proviene de vivir en base a expectativas en lugar de vivir en el mundo tal como es en realidad. Cuando el mundo no coincide con nuestras expectativas, con lo que espero en específico, por lo general son estas últimas las que deben ajustarse, no el mundo, otra vez desadaptados de la vida. Podemos empezar por comparar nuestra vida de hoy con la de antes y estar agradecidos por nuestra recuperación. Otra vez el viejo problema de dónde ponemos nuestra atención. ¿En lo que tenemos? ¿En lo que está o en lo que no está? Está un hecho que mientras no estuvo nos causó un verdadero sufrimiento interno de desacuerdo con nosotros mismos porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando con nosotros. Eso no está ahorita, ¿ah? Pero no está puesta. Si estuviera nuestra atención puesta en eso, surgiría nuestra gratitud. ¿Pero en qué está puesta nuestra atención? En lo que no está. Un espacio más grande donde meter más cosas, para buscar otro espacio más grande, para poder meter más cosas. Cuando el mundo no coincide con nuestras expectativas, por lo general son estas últimas las que deben ajustarse, no el mundo. Podemos comparar nuestra vida de hoy con la de antes y estar agradecidos porque nuestra enfermedad se está controlando. Podemos ampliar este ejercicio de gratitud si repasamos todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida y damos las gracias de que el mundo no se ajuste a nuestras expectativas, sino que las supera. Si seguimos trabajando, cultivando cada vez más gratitud y aceptación, el futuro nos reserva más crecimiento, felicidad y paz de espíritu. Hemos recibido mucho por el control de nuestra enfermedad. Mantenernos sin consumir ha valido la pena mientras hayamos aprovechado ese tiempo para cambiar, para alcanzar un estado de bienestar que no dependa de las circunstancias, para alcanzar la libertad de asumir tu responsabilidad de tu estado emocional. La aceptación de nuestra vida nos libra de nuestra autocompasión. Aceptaré mi vida tal cual es, con gratitud. Acá vamos a leer otro de cómo lo he vivido. Aceptación diaria. Bueno, vamos a leer traer otro pedacito antes que dice. Una parte demasiado grande de mi vida ha sido utilizada en meditar acerca de las faltas ajenas. Esta es una de las formas más sutiles y perversas de la autocomplacencia que nos permite permanecer cómodamente ignorantes de nuestros propios defectos. ¿Ah? Mejor vemos en qué están mal los otros que ver en qué estamos mal nosotros, ¿no? Con demasiada frecuencia se nos oye decir, puta, si no estuvieran tan mal ellos, qué bien estaría yo. Nuestro principal problema es aceptar nuestras circunstancias actuales tales como son, a nosotros mismos tales como son y a los que nos rodean tales como son.
Esto significa adoptar una humildad, verdad, humildad quiere decir verdad, una verdad realista, sin la cual no puede ni siquiera empezar un progreso genuino. Una y otra vez tendremos que regresar a este poco halagador punto de vista, a este poco agradable punto de vista de que hay que aceptar que no podemos hacer un giro para que todo cambie y quede como yo quiero. Este es un ejercicio para la aceptación que podemos practicar con utilidad todos los días de nuestra vida. ¿No? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Entonces no aceptaron nada, ¿verdad? Bueno, pues gracias, compañeros.